Fernando Cabrera con Eduardo Almazán, Rada, Dino, Mateo, los hermanos Fatoruso. Fueron exponentes de los años crudos, crueles, fines de los 60, principios de los 70. Yo recuerdo haberlo visto en boliches oscuros, de la calle Rivera, junto con Mateo. ¿Sí? Y lo que también me impresionó fue su perspectiva tan peculiar para abordar las mismas preocupaciones que tenían otros grandes, como Daniel Biglietti, como Alfredo Zitarrosa, como Anselmo Grau. De todo eso vamos a hablar. De eso quiero hablar. Fernando, querido, qué lindo tenerte en Café Negro. A mí siempre, una de las primeras manifestaciones tuyas, hace muchos años, hacías hincapié en lo que te gustaba y en lo que te había servido la historia, ¿no? Como que te gustaba la historia como disciplina, ¿no? Pero creo que te lo dije muchos años antes de empezar a tender un puente entre la historia y mis canciones, cosa que hice después. Sí, sí. Empecé a tomar algunos temas, yo qué sé. O sea, usar el material histórico de una manera libre y creativa como tema de canciones. Pero creo que cuando yo te comenté esto fue mucho antes de que empezara aún esta iniciativa. ¿Sí? ¿Viste cómo me acuerdo? Sí. ¿Y cómo? Sí, me gustaba la historia de... Cuando yo terminé cuarto de liceo, como era antes, cuarto de liceo, y después habían 2 años de bachillerato, ¿verdad? Preparatorios. Sí. Había que elegir entre una orientación humanística o científica, ¿no? Y yo elegí humanística porque la idea mía, por lo menos para de algún modo quedar bien con mi padre, o en fin, con las expectativas, era hacer abogacía, bueno, o escribanía, quizá. Sin que me gustara para nada ninguna de las dos cosas, ¿no? De acuerdo. Pero cuando empiezo así, lo que hoy es quinto, me toca en suerte un profesor de historia, que lamentablemente no recuerdo el apellido, que me transformó en mí lo que yo entendía que era la historia hasta ese momento. Hasta ese momento la historia no le había dado la menor bolilla, me parecía una materia más en el liceo, la estudiaba de esa manera así, aprenderse de memoria 2 o 3 datos, tratar de pasarlos escritos. No lo veía para nada interesante como algo que te pudiera servir como herramienta. O sea, tenía completamente cerrado esa perspectiva. Y este hombre, a mis 16 años, no sé qué tenía, su forma de dar las clases o cómo... ¿En qué liceo era? Era un instituto privado que desapareció muy rápido, se llamaba IEPACTU, que estaba en la calle 18 de Julio. Un solo año fui allí. Y creo que 2 años después cerró, una cosa media fantasmagórica fue ese instituto. Después terminé en el Bauzá, el segundo año de preparatorio lo hice en el Bauzá nocturno. Y yo venía de Maturana, del colegio salesiano de Agraciada y Boulevard. Pero ese año lo hice allí. Y un profesor de Historia Universal, sin ser nada particularmente carismático, él tampoco, pero algo había en su forma de explicar las cosas que me despertó, a mí no sé, se me despertó con total claridad el hecho de que la historia servía para algo. O sea, dentro de una variedad de cosas que uno puede tener como para analizar la realidad, tanto el pasado como el futuro, el presente, la historia era una manera más de entender las cosas. Eso se me despertó a mí, a los 16 años, y por consiguiente
la curiosidad y las ganas de comenzar a leer, aparte de la materia del liceo, ¿no? Empezar a interesarme, por, si iba a una librería, a ver, también mirar los libros de historia, cosa que hasta ese momento jamás había hecho, ¿no? Claro. Comprarme ya, empezar a comprarme alguna cosa de historia. El tipo este me hizo entender, cosa que yo no veía hasta ese momento, la importancia de la economía en el desarrollo de la humanidad. Cómo está todo entrelazado por razones más que nada económicas, ¿no? Sí. Eso fue lo que me hizo ver. Hace poquitos días falleció a los 90 años Jacques Le Goff, que era Bueno, el autor de... lo leía yo en esa época. ¿Te acordás? ¿Cómo no? Banqueros y mercaderes de la Edad Media. Un experto en la Edad Media. Exactamente. Pero qué lindo escucharte decir eso, porque yo no me canso de decir que creo que nuestra generación tuvo la fortuna de usufructuar la última generación de profesores de liceo humanistas, ¿no? Por ejemplo, tú nombrás a ese profesor de historia, que me doy cuenta de que entre líneas veo un profundo agradecimiento. Totalmente. ¿Verdad? Claro. Y yo creo que la magia que ellos desplegaban al enseñar la historia, porque yo también tuve otro, me acuerdo, Ricardo Vallarre, se llamaba en Minas, la magia de su enseñanza de la historia residía en hacerte entender por todos los medios que la historia no era una sucesión de hechos cronológicos que había que memorizar, ¿no? Con fechas, batallas, héroes, ¿no? Donde no había antihéroes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces, sino que la historia era una sucesión de procesos, no de hechos, de procesos. Entonces, yo me acuerdo también de otra conversación contigo en que la memoria inmediata parecía fallarte, cosa que a mí también. Por ejemplo, yo no me acuerdo lo que pasaba en la década del 60, no la recuerdo, o los 70. ¿Qué hiciste en el año 75? En el verano del 75. ¿No? Es difícil acordarse, pero sí uno se involucra esas décadas con un proceso histórico que obviamente en esos años tenía mucho que ver con la historia contemporánea del mundo, la guerra de Vietnam, el Mayo francés, claro, ¿verdad? Y yo creo que ahí esa forma de ver la historia te hacía ver la literatura también distinta. Involucraba a los grandes autores de la literatura con esos periodos históricos determinados por la economía, ¿no? Y lo asombroso, que la utilidad de la historia, la dijiste recién. Después la historia me sirvió para establecer vasos comunicantes o puentes, Sí, ¿no? sí. Con la creación musical, con la poesía, ¿no? Sí. Lo empecé a utilizar como tema también. O sea, tomar cosas de nuestra historia más que nada, nuestra uruguaya, pero tratarla como si fuera un material literario y permitiéndome también muchas libertades y ser más libre, más creativo, hasta surrealista a veces, con cosas de la historia nuestra. Eso es lo que yo... ¿En qué estás pensando de aquella experiencia? En 2 o 3 canciones, en 3 o 4 canciones que yo he hecho, tomando cosas de nuestra historia, pero un poco jugando con eso, ¿no? No con la pretensión de... No, obviamente no iba a ser una canción de historia, ¿no? Sí, como si fuera un manual, ¿no? Sí. Era literaria la cosa, era jugar, era Pero es dar muy bueno vuelta. que lo desmenuce, que lo desentrañe, porque tengo la gran esperanza de que jóvenes que nos estén escuchando y de algún modo esa idea les sirva a ellos también para visualizar el vínculo libre que hay entre la historia, por ejemplo, y la realidad inmediata. Y bueno, yo creo que el vínculo ese es muy muy potente y no voy a decir nada novedoso, sirve para entender el presente, ¿no? A mí se me despierta de forma natural la curiosidad de, bueno, ¿qué hizo la generación anterior? ¿Y qué hizo la generación anterior? Y la generación anterior, y
O sea, ¿por qué se fueron encadenando esos hechos? ¿Por qué incluso cosas de nuestro carácter como nación, si es que se puede hablar de nación en Uruguay, yo creo que sí? Sí, ¿Por qué cosas de nuestro carácter, de nuestra conducta colectiva, están explicadas, ¿no? Encadenadas a otras que vienen un poquito... Aparte la historia nuestra es tan breve, ¿no? Que es fácil, bueno, no es fácil, porque es breve pero es nutrida. Pero no tenemos 2000 años atrás. Por supuesto, ¿no es cierto? por supuesto. Estamos hablando de, yo qué sé, 250 años. Entonces, es más sencillo ver un poco que casi como que somos los mismos, ¿no? Pero qué lindo eso que decís cuando decís si somos o no somos nación. Me acuerdo de un prólogo maravilloso, esas cosas que te quedan también por toda la vida, creo. Un prólogo, un librito de historia que se llamaba Hombres, Tierras y Ganado, de Esteban Campal. Tenía un prólogo. Excelente. Sí, ¿te acordás? Y linda tapa tenía también. Gris y tipo con vetas blancas que parecían de un hueco, de un grabado hecho. Algo así, ¿no? exactamente. Y el prólogo era de Paco Espínola. No me acordaba. Maravilloso. Y en ese prólogo, el viejo Paco decía que tuve la fortuna de conocerlo en el liceo, en Minas, donde él iba a dar una charla. ¿Viste? Primero fue a dar la charla y después se fue a seguir la reunión en el quilombo del pueblo. Le encantaba sentarse en el rincón, y éramos unos cuantos. Y él decía, en ese prólogo, que entre el hombre y la tierra tenía que generarse un estado de comunión. Un estado de comunión. De ese estado de comunión nacía lo que los antiguos griegos le llamaban el etos, ¿no? Y el etos no era otra cosa que el espíritu de nación, ¿no? Si nosotros no buscamos ese estado de comunión entre el hombre y la tierra, decía él, corremos el riesgo de ser nada más que un pedazo de tierra con gente encima. Habitada. Completamente de acuerdo. Y eso me parece que se parece a esa búsqueda de si somos o no nación, sí, en virtud de la excesiva juventud que tenemos, sí, sí. ¿no? No, pero lo somos, sí. Y también relacionado con lo que decía Paco Espínola, yo creo que también uno puede sentir cuestiones que tienen como el afecto, cuestiones como el encariñamiento con el lugar donde nació. Sí. Simplemente eso, el cariño. Ese es el estado de comunión. Sí, el estado de comunión al lugar donde uno nació. Sí. Y luego, a partir de ese estado, bueno, una cantidad de conductas y una cantidad de actitudes que tienen como punto de partida eso, que tiene que ver con involucrarse políticamente, involucrarse socialmente, preocuparse por el destino de tu país, no vivir como quien está, hoy estoy, mañana no, tanto me da, no me importa. Ver cómo llegar a un sano nacionalismo, cómo meternos en ese estado, en esa palabra tan polémica, ¿no? Tan polémica, pero debe haber una manera sana de sentirse nacionalista, ¿no? Y yo creo que cuando tú hablas de una preocupación por el mundo, que se trasluce en cada canción que cantás, ¿no? Algunas son una preocupación exclusiva, otras una preocupación de homenaje, ¿no? Es decir, me gusta preocuparme como se preocupaba, yo qué sé, Dino, Alfredo, Daniel, ¿no? Sí. Me gusta preocuparme como se preocupaban ellos. Por eso hago mías estas canciones. Sí, sí. Es decir, estoy compartiendo a través de la canción ese estado de comunión. Exactamente. Exactamente. Y también me gusta sentirme que formo parte humildemente de esa cadena, de esos nombres que tú dijiste y otros muchos más. Sentirme cantando sus canciones, sentirme adentro del mismo equipo, digamos, ¿no? Sí, del mismo conjunto. Sí. Los que hacen la canción en Uruguay. Que en este caso, lo que tú nombrabas y unos cuantos más que yo frecuenté en ese disco de homenajes, son también maestros, son también en quienes uno se fija para aprender, ¿no? Yo los he estudiado a ellos, a todos ellos.
Antes lo sé, después hice ese disco, Claro. con mis versiones, mi manera, y a mí me gusta también arreglar y hacer cambios en las canciones y dar el modo de uno, ¿no? Pero desde mucho antes, desde mi niñez, realmente desde mi niñez, desde que yo toco la guitarra a los 6 años, los tuve 6. la suerte de que mi madre me mandara a una profesora, querida profesora en el barrio, ya desde ese ¿Cómo se entonces, llamaba? Noemí Porrati, argentina, ella. En ese momento recién radicada acá, joven, recién casada. Esta mujer, Estamos hablando de los 63, del 63, ¿no? y me pone en contacto de inmediato con la canción del Río de la Plata. Además de enseñarme la técnica, el solfeo, todas estas cosas, enseguida se puso a enseñarme a mí, el resto de sus alumnos, canciones. Primero argentinas, que en ese momento Claro, más estaban claro. muy... Pero también las canciones que eran contemporáneas, yo siempre aclaro esto, no eran canciones que venían del pasado. Estaban saliendo en ese momento las canciones de Zampayo, de Osiris, de Anselmo Grau. De Anselmo Grau. Eran estrictamente contemporáneas, Otra cosa es con guitarra. por ejemplo. Sí, sí, sí. Bueno, todas esas canciones me las enseñó ella desde los 6 años. Yo a esa edad, a los 7, a ¿Cómo los se llama 8, a tu los mamá? 9. Nora Seijas. Es el nombre de mi mamá. Que tuvo la... Conocí un buen escritor, Gustavo Seijas. Ah, sí. ¿Eh? Sí. Yo creo que tengo algo de él. Sí. Un librito, un bolsilibro, es un chiquito. Un cuarto de hotel. O un hotel de cuarta, se llamaba. Un hotel de cuarta. Gustavo Seijas. Gustavo Seijas, gran tipo. Parecía un profeta con una barba media pelirroja. ¿Sí? Sí, gran tipo, gran tipo. Vivió en Buenos Aires, en el exilio también. Allá lo conocí. Lo conocí en una pensión de mala muerte que todavía encima se llamaba Pensión Mi Noche Triste. Mirá vos. Y ahí había unos cuantos chilenos, bolivianos y uruguayos. Entre ellos estaba él, estaba Graciela Crotollini, sobrina del viejo, y secretaria de la revista Crisis, que Mirá dirigía qué- Eduardo Galeano. Qué buena revista. Sí, La no, compraba acá yo en el kiosco de la Plaza Independencia. no me digas. Allá por el año 73. Por allá. Claro, yo estaba del otro lado. ¿Vos estabas allá? Sí, En estaba la allá. pensión esa, Mi Noche Triste. Sí. Fue una pensión rata, que sin embargo la noche que llegué a escondidas, me llevó ahí, los dueños eran una pareja gay, maravillosos muchachos, me recibieron en calzoncillos y me llevaron a la última habitación, y horribles las habitaciones, pero un perfume maravilloso, un perfume plural. Y después, cuando abrí la ventana me di cuenta, la ventana de la habitación daba al mercado de las flores de Buenos Aires. Qué privilegio. Lleno de camiones de japoneses cargados de flores, viste, que yo te mareaba. Digo, Mirá vos. pero era esa. No sé por qué No sé por qué. aterrizamos. Por la noche triste, por Pascua con Turce. Sí, ¿no? Qué lindos son los audaces cambios de perspectiva que haces frente a las canciones, Sí. frente a los pensamientos de otros, frente a las Sí. creaciones de otros. En realidad lo que hice con esas canciones fue un poco recrearlas, en el sentido bien específico de la palabra. Sí. Recrearlas. Porque incluso me tomé algunas libertades hasta con las letras. No de meterme yo Sí, sí. a cambiar alguna, sino a reorganizar el orden de algunas estrofas de las canciones y quitar algunas, No me por digas. ejemplo, ¿no? Con Sí. lo cual haces otra canción. Sí, sí, sí. Por ejemplo, Por eso ejemplo, está con buenísimo. Si te vas, Sí. de Cita Rosa, ¿no? Sí. Que tiene 4 estrofas y un estribillo. Yo utilicé 2 estrofas, o sea que dejé 2 estrofas afuera y el estribillo afuera, y usé 2 estrofas de la parte A del tema, y en otro orden de cómo están presentadas en la canción original. Qué Por maravilla. ejemplo, eso. Obvio, aclaro, con enorme respeto, Sí, sí, lo sí, hice sí, porque sí, era sí. un profundo sentimiento de que así lo debía hacer y porque, o sea, Pero vos sabés que si se lo hubieras dicho a él,
No sé qué hubiera pasado. No, yo creo que primero te hubiera preguntado, ¿y qué pensás hacer con eso? Y después te hubiera dado inmediatamente, sí, hacelo. ¿Te parece? Sí. ¿Sabés por qué? Porque a él le gustaba hacer lo mismo, ¿no? Y muchas veces lo hacía y no lo cantaba en público. ¿Ah, sí? No, lo hacía con amigos, así, en soledad lo hacía. Pero el registro de la soledad estaba en que él se grababa. Grababa mucho. ¿No? Él grababa lo que no iba a cantar incluso. Y eso me lo dijo una vez, él no tenía, quería alojarse. Fue cuando recién vino, decir. Y su mejor amigo era Juancito Capagorri, ¿no? Que también era mi amigo. Y me acuerdo que se fueron los dos al mismo edificio, vecinos míos. Y era Juan el que me decía, Alfredo está cantando canciones que no va a cantar nunca. Mejor hablaban todos, hablaban con la misma voz gruesa, ¿viste? Becker Puch, ¿no? Juancito Capagorri, el Quique Estrázula. No sé dónde sacaban esa voz de otro, como había dicho Horacio Guaraní cuando Sí. le escuchó cantar. Y ¿quién es ese tipo con voz de otro? Sí. Pero él hacía lo que tú haces. Hacía eso, mira. Sí, sí. Por lo tanto le hubiera encantado. Ojalá. Sí, sí. Yo creo que me animé a hacer esto porque él ya no estaba, ¿no? Si no, no sé si lo hubiera hecho. Pero bueno, es el ánimo de ese disco, sí. Transformar un poco las canciones. Lo hice también con la famosa Gurí Pescador, José Rodríguez Castillo, que yo la canto también desde la infancia. Y le hice un tratamiento, no en la letra, pero sí en la música, pero radicalmente diferente a su origen. Sí. ¿Qué hiciste de música para el cine? Sí, Eso, hice música para el cine, para 2 películas de ficción y para un par de documentales también. ¿Cuál es ficción? De ficción, El Dirigible, hace unos cuantos años, y luego, ahora el año pasado... ¿Lo entendiste? Sí, por supuesto. Me acuerdo de un grafiti. El grafiti famoso. Carlos María Ramírez. Yo entendí El Dirigible. Yo entendí El Dirigible. Sí. Y El Dirigible sufrió, para mí una mirada muy simplista de la gente, de las expectativas de la gente, incluso la crítica. Porque nos podemos preguntar, frente a una película, frente a un cuadro, frente a una novela, frente a lo que sea, ¿qué es lo que hay que entender? Sí. Se trata de un hecho estético, ¿no? Bueno. Después, el año pasado, ahora hace poco, hice una película para un argentino. ¿Sabes que eso se le preguntaron a Cortázar cuando en Bruselas, creo que fue, no fue en París, presentó Rayuela? Eso. Y yo no entendí la novela. Se alegró. Cortázar decía, ¿y por qué hay que entenderla? Claro. No. Claro. Y se divirtió muchísimo haciendo esa ensalada de capítulos. Ensaladas, ¿eh? Sí. Una gran cosa. ¿Y con el Darno? Con el Darno tengo una larga relación Sí. de varias aristas, diría yo, de varias características. Por un lado, la personal, la amistad, la cuestión que ya se va convirtiendo en cercanía, ¿verdad? En lo cotidiano, en saber qué es de su vida, el saber de la mía, tener una relación, Él te ¿verdad? quería mucho. Con los familiares, Sí. mutuos, con todo. Sí, me lo manifestaba mucho también, Sí. y yo a él, por supuesto. Pero también Darno Yang fue para mí muy importante como ejemplo a seguir y también como maestro, como una persona que un poquito antes que yo, siendo él un poquito mayor que yo, no mucho, 3 años, pero sumado el hecho de que él fue muy precoz, porque fíjate que él graba su primer disco y se edita, Canción de Muchacho, cuando él tenía, yo creo que, no sé si llegaba a los 19 años, o 18. Ya graba ese disco, que es un disco perfectamente maduro, redondo, de una hondura artística, musical, literaria, es un disco como está cantado,
No es un disco titubeante de alguien que recién empieza, las primeras armas. No. Ya es Maduro. la solidez de un clásico. A los 18 años. ¿Qué quiere decir? Que aparte esas canciones las debe haber hecho a los 16, 17. ¿No es cierto? Clarísimo. O sea, muy precoz cuando él arranca. Entonces, cuando él... ¿Vos te acordás de los temas de esa canción? Sí, me acuerdo de Canción de Muchacho, de Alicia Maravilla, Canción 2 de San Gregorio, aquella que hizo con el poema de Benedetti, Corazón Coraza, que fue un poco... había una que, no sé si la grabó en ese disco, aquella del poema de Borges de... ¿cómo se llama? Manuel Flores. Manuel Flores. Entonces, ¿qué pasa? Rápidamente, porque en aquellos años había muchos programas de radio muy atentos a la cultura, al quehacer cultural uruguayo en general. Rubén Castillo, entre otros. También Carlos Martins y muchos más. Sí. Que hacían programas, aquellos programas por largos. Los caminos del folclore. Artagabeitia, Alejandro Artagabeitia. ¿No? Entonces pasaban... Se descubrió a Mercedes Sosa. Sí. En El Espectador, sí. Que cantaban después en el Teluria. En Teluria. Ahí está. Sí, eran esos descubridores. Y bueno, la cuestión es que a Darnellán lo pasaban por la radio. Lo pasaba Castillo, lo pasaba... Cuando yo todavía tenía 16 años, ponele, ¿no? No estaba ni siquiera yo decidido que iba a ser músico ni nada. No tenía no me digas. Para nada. ¿Y que tocabas en casa? Tocaba, sí, siempre tocaba, pero no me imaginaba que iba a ser músico. Sí tenía una profunda relación con la música, cantaba cada vez que podía, en los asados, en los campamentos, en los fogones, en la parroquia de Paso Molino, en esto, lo otro, pero como un aficionado, como alguien que se aficionaba a la música, punto. Claro. Aunque me preocupaba mucho la música, pero a esa edad yo no pensaba que iba a ser músico. Sí me pasó que escuchando a Darnellán por la radio, yo no sabía quién era, pensé, yo estaba estudiando, preparatorio, como decíamos hoy, preparando las materias con los compañeros, escuchábamos la radio. Y yo decía, ¿cómo un tipo que hace canciones tan peculiares, tan extrañas y también por fuera del estándar de la canción comercial, o sea, con poemas profundos, con poesías complejas, una forma de cantar extraña, cómo este tipo logra que le graben un disco y que lo pasen por la radio? O sea, me dio ánimo, ¿verdad? Yo sentí, se puede buscar un camino más heterodoxo, un camino más de búsqueda, de experimentación, que por ahí tenés suerte como este tipo de llegar a tener un disco, y me dio ánimo eso, me dio como un empuje de seguir yo con mis ideas en lugar de ajustarme a un camino más convencional, ¿no? Luego lo conocí años después, no tantos años después, pero bueno, me lo habrá presentado, calculo yo, que Víctor Cunha, o Elvio Rodríguez, alguno de ellos me lo presentó, o Macunaíma. Todos estos tres eran amigos de Darno de antes. Yo empiezo en la música por el año 77, 78, al cabo de un tiempito me lo presentan, y o le habían hablado de mí, a mí no hacía falta que me hablaran de él, pues ya lo tenía perfectamente visto. Y él se encariñó conmigo, y le gustaron mis canciones, y me vio como una persona jovencita, 3 años menor que él, yo tendría 19, 20, y se ve que algo le simpatizó de mí, no tanto de la persona, que también quizá, sino también de lo que yo estaba haciendo, de mis canciones, de mi forma de tocar la guitarra. A él enseguida le gustó, y me apoyó mucho. Él fue para mí como un, cuando alguien un poquito mayor... Pero a eso iba. Vos sabés que hay una percepción sutilísima, que era la forma, es decir, una percepción sutilísima que creo haber tenido de su forma de pararse frente a los demás. Y no frente a todo el mundo, frente a aquellos con los que establecía una relación de trama fina, delicada, sutil, ¿no? Parecía que se posicionaba contra su voluntad un poquito más arriba de lo que tú estabas, de lo que yo estaba, ¿no? Y desde ahí tenía una sutil perspectiva paternalista, pero paternalista hermosamente, en el mejor sentido, de cuidarte, de guiarte, ¿no? Y didáctica también, junto con ahí está. A mí me pasó porque él me ayudó muchísimo con la balada de Johnny Sosa. Él me la corrigió. Él me dio ideas también, ¿no? Bueno.
Entonces para mí, y él siempre, yo llevaba un cuento por la mitad y él quería verlo, ya quiero verlo, ¿hacia dónde vas? Bueno, jugó conmigo un rol muy parecido, Por eso digo, de darme, de corregirme, de llamarme, sí, vení, mostrame lo que estás haciendo, mandame un poema, eso, darme, claro, era una persona, al lado mío era una persona muy culta, Arnold, con una preparación en el área literaria bastante buena, acá y en Argentina. Entonces, para mí era un mundo de sabiduría, una cantidad de cosas, pero desde la gramática hasta la historia, la literatura, de todas las épocas. Yo cada duda que yo tenía, la duda sobre la etimología de una palabra, cualquier cosa, yo agarraba el teléfono y lo llamaba Darno. Él vivía rodeado de diccionarios, vivía rodeado de cosas etimológicas. qué grande, Yo siempre le preguntaba a él, y aparte él me mostró, me enseñó infinidad de poetas, de escritores, me daba consejos de todo tipo, y también consejos musicales, te voy a decir, en el sentido de la composición, de melodías y músicas. Él tenía más experiencia que yo, porque había empezado antes, en cómo pararse en un escenario, cómo organizar un espectáculo, cómo trabajar con el micrófono, cómo grabar un disco, me invitaba a sus grabaciones. O sea, para mí fue una academia, Darnoyan, en muchos sentidos. Y además también el cariño, bueno, y una cantidad de cosas más personales. Sí. Pero fue muy significativo para mi formación como músico y cantautor haberlo conocido. Y él tuvo esa generosidad. Yo creo que a todos nos pasa a veces, ¿no? Cuando conocemos a alguien menor que está comenzando y algo de esa persona nos simpatiza, quizá más que de otros. Es lo que te decía. Lo que tú decías, ¿no? Ajá. Y enfocás en esa persona y te abrís y le das todo. Eso es lo que él hizo conmigo. No pasa lo mismo con, por ejemplo, cuando tenés una actuación en un teatro, no sé, que buscas desesperadamente, casi desesperadamente, un par de ojos en donde afirmarte para que ese par de ojos represente al resto del público, sí. ¿no? Y te enfocás ahí. Y te enfocás ahí, ¿no? Eso es magia. Es muy lindo eso y yo me sentí muy beneficiado con eso. Sí. Me pasó también con otro colega de la misma generación que él, más o menos, Jorge Galemire, Ajá. que también en un plano más musical, menos literario, una enorme así cantidad de consejos y sugerencias, casi sin que yo se lo pidiera, como Sí, que él sí. me decía, vení por casa, te voy a hacer escuchar este disco que nunca escuchaste. Mirá, el equipo de amplificador se usa de tal manera y te voy a enseñar cómo es la guitarra eléctrica, detalles, cosas. Qué maravilla. Generosamente, ¿no? Qué Entonces, no es maravilla. muy común, me parece eso. No, no. Pero yo creo que esa postura es lo que es la mejor prueba de su grandeza, ¿no? De su estatura moral, ¿no? Espiritual, ¿no? Es decir, el deseo profundo, genuino, de compartir con el otro, ¿no? De hacerlo partícipe del otro, ¿no? Eso me asombra, ¿no? Sí. Recuerdo que cuando hablabas, por ejemplo, de la tremenda cultura del Darno, un día había terminado de leer una novela de ciencia ficción y que tenía en español más o menos el nombre era La Era del Arco Iris. No era una escritora inglesa mujer, ¿no? En donde habían viajes, regresiones al pasado, no sé qué. Y en el lugar de aquellas famosas piedras de Stonehenge, ¿no? Ahí había unos extraterrestres que se reunían y cantaban, ¿no? Y lo que cantaban lo tenían en un pentagrama en el mismo libro. Entonces digo, mirá, Gardito le digo, mirá esto que encontré, ¿no? Para mejor el libro era viejo, a su vez lo había comprado usado. Y entonces lo mira y dice, agarra la guitarra, ¿sabés dónde estábamos? En la redacción de Jaque. No sé. ¿No? Qué linda experiencia. Maravillosa. Y él se pone a interpretar ese pentagrama, pedazo de pentagrama. Y dice, eso tiene todo el aspecto de una antigua canción celta, ¿no?
¿me la dejás? Dice, ¿no? Y le regala el libro, por supuesto. Y hasta años. Dije, todavía la llevo por la mitad. Todavía la llevo por la mitad la canción. Siempre me quedé con las ganas de escucharla entera. ¿No? Una cosa maravillosa, ¿no? Y después estaba ahí otro que me gustó muchísimo, un tipo peculiarísimo, era Mateo. Otro personaje tremendo. Tremendo. Sí. Tremendo. Y yo creo que una vez lo vi cantar contigo allá cerca, en un bolichito cerca del zoológico de Villa Dolores, Sí. por la calle Por la Rivera. calle Rivera. Sí. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Muy chiquito, que había que hacer fuerza para entrar. Entrábamos nosotros dos, nada más. Sí, algo así, ¿no? La gente, las gurisas sentadas en el suelo, ¿viste? Sí, ¿no? sí, sí. ¿No? Había una época que estaba lleno de boliches así. Sí. Y generalmente el público se sentaba alrededor también. Cuando se acababan las sillas. Y habían algunos siniestros, dark, ¿no? Sí. Rarísimos, ¿no? Yo te diría de una especie de violencia contenida, ¿no? Sí, una pose más que Es nada. una pose, sí. O una imaginería, una imagen de violencia. Sí, porque me Pero la acuerdo. mayoría de ellos eran todos mansitos, Es lo que te iba a decir. Varios tienen, la poesía. un año después, me acuerdo que un lector era. Y me dice, yo a vos te conozco, ¿sabés dónde te vi? En aquel boliche que estaba, era cerca del Zorrilla, por ahí, todo lleno de trapos negros por todos lados. Ah, sí, estuve ahí, pero yo te vi a vos también. Yo creí que vos eras malo, le digo. Y se reía. No, era una época preciosa, ¿no? Sí, muy linda. Y más compartirla. Bueno, vos nombrabas a Arnold Jean recién y ahora a Mateo. A veces paso rápido por este pensamiento, pero prefiero no detenerme mucho. Pero es el increíble privilegio que tuve, ¿no? El increíble privilegio de haber podido coexistir con ellos dos en la misma época, Sí. ser amigos, trabajar juntos ambos y recibir todo lo que recibí de ellos, que a veces pasa que las cosas se maceran y quedan adentro tuyo y vos no entendés bien mucho algo y años después aparece una influencia, una experiencia, algo cuyo origen es aquella vez que Mateo en un ensayo me explicó, intentó explicarme algo que yo no entendí y creí que no podía jamás yo entrar en ese mundo y capaz que 15 años después se fue haciendo el proceso lentamente en mi cabeza y aparecía el resultado, el fruto de aquel consejo, de aquella iniciativa relacionado con algo de la música, con la improvisación, con la afinación, con cosas, ¿no?, de la técnica musical, en fin, de la estructura, la cocina de la música. Me pasó muchas cosas de esa Qué maravilla. aprendizaje que se manifiestan mucho tiempo después, porque vos en el momento, tu cabeza de ese momento no es capaz de comprenderla del todo, Pero sabés que está. pero algo hay allí, y vos lo Algo guardás. hay allí. Pues sabés que eso es lo que me impresiona de la creación, es cómo esos elementos escondidos en la oscuridad del inconsciente, de la memoria difusa, se convierten en una doble fuente, ¿no? Una fuente de reflexión. Cuando vos empezás a tratar de entender eso que ocurrió allí y que no lo vas a entender a menos que encuentres un idioma apropiado que lo interprete. Y una vez que ese acontecimiento oculto se convierte en una fuente de reflexión y encontrás, pasa a convertirse en una fuente de creación, ¿no? Y de ahí sacás el poema, la canción, la novela, ¿no? Lo has puesto ¿Eh? Lo has puesto muy, lo has aclarado. Lo sentía yo, pero no tenía las palabras adecuadas para expresarlo. Ah, qué lindo, Así es. nada más. Pero yo tampoco lo hubiera dicho si vos no lo hubieras dicho. Es decir, eso es lo fascinante de todo esto, que es una constante retroalimentación solidaria, ¿no? Yo digo que no hay una palabra que para mí es sagrada, que es la palabra nosotros. La construcción del nosotros, ¿no? Y el nosotros se construye así, ¿no? Sí.
dando lo que tenés para dar y recibiendo lo que tenés para Sí, recibir. y ojalá lo entendamos cada vez más eso, ¿no? Pues yo creo que es lo que más necesita la humanidad en este momento, la comprensión del nosotros. Sí, yo creo que hay un poquito, a veces se diluye un poco eso, ¿no? Sí. Está un poco diluido y hay una prevalencia del yo, me parece, ¿no? Ni que hablar. Está el yo, cuando el nosotros se hace tan necesario y vital, el yo, y que se joda, ¿no? Se coloca en las antípodas de nosotros, ¿no? Y se disuelve en su propia individualidad, ¿no? Y eso no nos sirve, ¿no? Está buenísimo decir yo cuando uno siente la necesidad de entender que uno protagonizó de algún modo aquellos tiempos, ¿no? Pero no es un protagonismo idílico, idólatra, ¿no? No, es un protagonismo de cualquier viviente que camina por las calles. Era mucho más difícil resistir en la dictadura por las calles de un pueblito que podría ser Solí de Mataojo, Aiguá, ¿no? Que en una metrópoli. Donde todo se conocía. Exactamente, ¿no? Entonces ahí cuando uno entiende que no es un número y que de algún modo es protagonista, claro, en su justa medida, ¿no? Nandito, vos sabés que me encantaría terminar esto. Te traje un instrumento para que cantaras una canción. Un piano trajiste, un contrabajo. A ver, déjame ver dónde está. Ya me imagino. Yo de digo qué se vez, trata. Perdóname que me pare. ¿Tenés fuego? ¿Eh? ¿Tenés fuego? Sí, creo que sí. Mirá, de color verde, mirá. Sí. Qué curioso, ¿no? A ver. Hay que hacer una operación primero. Sí, sacarle. Porque al estar lleno, vos sacudís y están todos apretaditos, ahí no hace mucho sonido, ¿no? Hay que darle un poquito de aire. Ahí me di cuenta. Que reboten. Ahí me di cuenta, la primera vez que te escuché, digo, pero este tipo es audaz, ¿no? Sí. Es audaz, es valiente. Porque con total naturalidad, sin pensar en el público, solamente pensando en lo que vos tenías ganas de hacer, ofreciste esa canción. Sí. Con ese fue un acto un poco de coraje, sí, no te lo voy a disimular, porque es riesgoso, sí, es como cantar a capela. Por eso. Prácticamente, ¿no? Con sí, un ritmo nomás. Sí, pero sin capela. Pero lo que pasa es que cuando la fui haciendo la canción, fue un proceso también que tuvo unos meses, ¿no? Me empezó, no sé si fue esta la primera, creo que sí, en donde yo transformé un poco el punto de partida de la composición, de no hacer una canción partiendo del acompañamiento, los acordes, lo que hace la guitarra, lo que haría el piano, y luego inventar una melodía arriba de ese circuito armónico, sino que me propuse partir de la melodía pelada, hacer una melodía que sola fuese capaz de sostenerse. Entonces me acordaba mucho, ya que hoy lo nombrábamos, de gente como Darnoyan o gente como Rubén Rada, nuestro gran autor, que así funcionaban ellos a la hora de componer una canción. Inventaban una melodía primero y no tenían mucha habilidad, no pensaban en los acordes, el acompañamiento armónico. Sí. Ellos inventaban una melodía. Así es el 90 o el 100% de la obra de Darno, de Rada, tal vez de Gardel, si me pongo a pensar. Gente que no dominaba un instrumento, no tenía estudios de composición, etcétera. Entonces luego vos le haces un acompañamiento, pero ya la melodía sola vos sabés que va a funcionar. Yo me quise hacer con esta viveza, se llama, una melodía nada más. Entonces la fui haciendo en mi cabeza, le fui poniendo las palabras de a poquito. Y tan desnuda quedó y también hay una cosa de confianza, ¿no? De que uno confía en eso. Porque si no yo no me hubiera animado a cantarla así pelada. Yo confié en ella, en su melodía. Y también lo que cuenta la letra, que es una cosa... La letra es extensa, habla
No me voy a acordar ahora la letra, te digo, Mario. No, porque pero yo mi quiero un memoria pedacito es nada pésima. más, ¿viste? Habla de la ciudad vieja, habla de una cantidad. Va cambiando de tema, una cosa que también Sí. fue una innovación en mis canciones. Ir cambiando de tema dentro de la canción. Empiezan a aparecer otras cosas. Sí, Una estrofa habla y en el medio de la estrofa ya arranca por otro lado. Así que, viveza, una pequeña comparsa, ciudad vieja. Belleza, un gato por el pretil se despereza, simpleza, las gotas de una llovizna lavan nada, afiches, multicolores que anuncian tres parientes. Los Fatoruso. Ballena que se acomoda en el río, indolente, la gente que va llegando al mercado está sonriente, la fruta huele a podrido en un costado, la rata rápida se come un pescado, el niño lleva la mano panza arriba, la niña dulce confía en la catedral. Genial.